¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos por Vía X, por la libre expresión. Y hoy es el día de la semana que dejamos para hacer esta pauta Stock. ¿Qué significa esto? Con los dos periodistas especializados en el área de la política, pero también desde la economía, el poder económico, los leones de Sanhattan, con don Héctor Cárcamo y don Sergio Jara a la distancia. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estáis, Freddy? Bien, bien. Héctor, ¿qué tal? Nos saltamos una semana. Sí, estuvimos ahí de semana corrida. ¿Cómo está usted, don Héctor? ¿Bien? ¿Escucha bien ahí? ¿Cómo está todo por allá? Bien, muy bien. Muy bien, Freddy. Hola, Freddy. Muy bien. Sergio y toda la gente del programa. Ahí vamos calibrando las perillas y todo lo demás, ¿no? Listo para comenzar a analizar esta unión que siempre ustedes han dicho hay, ¿no? Entre el poder económico y el poder político. Poder económico en Chile representado en esta ocasión por ese triángulo que hablábamos, ¿no? De Sanhattan y cómo se manejan, ¿no? Pocas personas manejan prácticamente el PIB chileno, ¿no? Y esas personas muy amigas entre ellas, van a los mismos colegios, terminan haciendo redes de poder y también redes de negocio, ¿verdad? Sergio, Héctor. Sí, pero... son como triangulaciones, ¿no? Esa palabra tan de moda que se impuso en los últimos meses a propósito del caso de Joy, de la AFP, ¿no? En particular de la AFP, pero también del caso de Joy, ¿no? Las triangulaciones. Y acá tiene que ver con triangulaciones de intereses, de personas que se van repitiendo en los cargos, que van tomando cargos de responsabilidad, Freddy, en la política pública, por ejemplo, en el Banco Central, ¿no? El organismo que hoy día está en boca de todos a propósito del proceso constituyente. Algunos quieren quitarle la autonomía, otros quieren ampliar sus funciones, ¿no? ¿Ya? Y hay otros que quieren mantenerlo tal cual como están, ¿no? Sin hacer mucho cambio, porque dicen que ha funcionado bien, que ha cumplido su misión, su objetivo, que es controlar básicamente la inflación, entre otros, pero ese es como el principal. Perfecto. ¿Y para qué tocarle si es que ya. se ha hecho eso? Entonces, ¿no? mira, empecemos la clase... Sergio, empecemos entonces la clase de educación cívica desde el abecedario, ¿no? Primero, ¿por qué es importante saber qué es el Banco Central? ¿En qué consiste el Banco Central? ¿Cuál es la función que cumple un Banco Central, al menos en Chile? ¿Quiénes componen ese Banco Central? ¿Y qué tan autónomo es realmente en este mundo, en este pañuelo que es el mundo financiero chileno? ¿Qué tan autónomo es entonces este Banco Central de acuerdo a la actual legislación al respecto? Y para eso los invito a una reflexión, un tuit que pone el gran periodista Carlos Tromben, que también ha escrito de esto, ¿no? Y Carlos Tromben señala: antes y después de ser presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara Monte fue director de Moneda Asset. Sí, dice, Moneda Asset, Triangulations of the World. ¿Es realmente independiente el Banco Central? Se pregunta Carlos Tromben, y desde esta pregunta entonces también comenzamos también el análisis de ustedes, don Héctor. ¿Cómo podemos definir el Banco Central? ¿Desde cuándo es autónomo y qué significa que sea autónomo? Claro, Freddy. El Banco Central es autónomo desde fines de los 80, digamos, el año 88. Y básicamente el Banco Central hace dos cosas, Freddy. Por un lado, se preocupa de la estabilidad de la moneda, ¿no? En este caso, la relación del peso con el dólar, básicamente. Y para eso aplica su política monetaria, ¿no? Que es manejar aplica su política monetaria para manejar la evolución de la inflación. Tiene un rango que ojalá se mueva entre 1 y 3%, entre 2 y 3%, ese es su rango. Y de esa forma busca evitar, digamos, una variación tan drástica del dólar, ¿no? Estamos resumiendo muy a grosso modo. Pero hay una segunda labor que cumple el Banco Central, y que no es tan conocida y que no aborda la discusión sobre la autonomía, ojo, que tiene que ver con la estabilidad de los mercados financieros, Frey. ¿Qué significa eso? La estabilidad de los pagos, de los pagos que van y vienen en el sistema financiero, que eso se mantenga. Es decir, tú haces depósitos a plazo en un banco y bueno, ese banco tiene que tener la plata para pagarte siempre. Entonces el banco capta plata y presta plata. Y en ese movimiento el Banco Central es clave, digamos, en mantener esos roles y mantener ese equilibrio, digamos. Eso es como una primera mirada, ¿no? Ya. Sergio, ¿algo que aportar a este sistema del Banco Central? ¿Por qué se llama Banco Central y de quién depende el Banco Central? El Banco Central es un organismo autónomo, nace en el 25 con Alessandri, allá a inicios del siglo pasado, ¿no?
está, por eso mismo, a punto de cumplir 100 años, a punto de llegar a su centenario. En el 89, Pinochet, en sus últimos días, ¿no? como lo hizo con tantas otras leyes de amarre que se le llamó, decretó la autonomía, aunque ya en los años anteriores ya venía limitando sus funciones. En el 75 y otros años más habían limitado financiamiento, digamos, a empresas que no fueran financieras, tanto privadas como públicas, entre otras medidas, digamos. Se habían lanzado los capítulos del Banco Central que permitieron, por ejemplo, cambiar deuda de acciones de empresas estatales por deuda, digamos. O sea, que tenían la deuda de empresas estatales, las podían cambiar por hacerse dueños de la empresa. Esos fueron capítulos que lanzó el Banco Central cuando llegó Vigi en el 85 al Ministerio de Hacienda. Bueno, como yo te decía, el 89 asume este rol autónomo, se preocupa principalmente de la inflación, para eso emplea lo que se conoce en términos técnicos o macro como política monetaria, que está en contraposición, o no en contraposición, pero sí frente a la política del Ministerio de Hacienda, que es el gobierno. El gobierno a través del Ministerio de Hacienda, política fiscal, Banco Central, ente autónomo, política monetaria. Los presidentes del Banco Central los fija el presidente de la República, ese que decía ahí Carlos Tromben. Carlos Tromben fue editor de Los Leones de Sanjata, ¿no? Fue mi editor del libro. A propósito de la conversación que estamos llevando adelante. Rodrigo Vergara, digamos, fue nombrado por Piñera, fue el primero yo te diría en mucho tiempo, presidente del Banco Central de derecha. Antes de empezar a ver quiénes son, y realmente ustedes van a demostrarnos qué tan autónomo es o no esta cosa, ¿por qué debería ser autónomo el Banco Central? ¿Por qué se decide o se le pide autonomía al Banco Central respecto de quién? ¿Respecto de la política del Ministerio de Hacienda, por ejemplo? Claro, por eso son dos. Bueno, ahí no sé si el Héctor quiere agregar más, pero un puntito nomás, Héctor, que por eso son dos entidades separadas, digamos. Por ejemplo, cuando viene una crisis, si bien se coordinan, conversan y toman acciones en conjunto, no es que el ministro de Hacienda pueda llegar y decirle al presidente del Banco Central qué hacer, si subir o no subir la tasa, ¿no? El Banco Central y Hacienda tienen políticas contractivas y expansivas, digamos, ¿no? En momentos de crisis apretan los gatillos, digamos, cada uno con su política fiscal y monetaria expansiva para poder, digamos, que la demanda de bienes y productos, digamos, crezca, digamos. Para eso baja la tasa de interés del Banco Central, y por su lado el ministro de Hacienda aumenta el gasto público, ¿no? El gasto público a la derecha no le gusta, porque quiere un Estado chiquitito. Claro, para no pedir Pero cuando viene una crisis económica, el ministro de Hacienda tiene que aumentar el gasto público, ¿no? E ir en ayuda de las personas más vulnerables. ¿Qué hace el Banco Central por su parte? Baja la tasa de interés. ¿Para qué? Para que los créditos sean más baratos. En el fondo, el central fija la tasa de los bancos comerciales, de los bancos privados, ¿no? En la medida que está más abajo la tasa del Banco Central, debiese también bajar la tasa de los bancos privados, Freddy, ¿no? Porque les sale más barato a ellos financiarse para poder prestar plata también. Eso incentiva la solicitud de crédito de las personas, de las empresas, reactiva la economía. Pero como hay mucha plata circulando, porque hay mucho crédito circulando, eso tiende a que los productores o los comerciantes, digamos, los que ejercen el comercio, suban los precios. Eso se llama inflación. Entonces hay que estar equilibrando ahí entre el 2 y el 4% al año. El Banco Central en su historia de los últimos 25 años en general se ha mantenido, no siempre, en la crisis, en anteriores crisis se ha ido a las pailas también la inflación, digamos, a las nubes. Pero en general lo ha mantenido, digamos. Ha mantenido la inflación en el rango del 2 al 4%. Hoy día estamos en torno a eso, ¿no? Y es autónomo. Yo te decía, el presidente lo nombra el mismo presidente de la República, los consejeros los somete a aprobación del Senado por mayoría simple, ¿no? Y esto es cíclico. Básicamente lo que pasa acá es una política, como en todas partes de Chile ha sucedido, que es binominal. La mitad de la concertación, la mitad... ¿Cuántos son los consejeros? O no, si no me equivoco. Son 5 consejeros, ¿no? Más el presidente. Héctor, entonces, en resumen... 5 con el presidente, ¿no? Ya no me recuerdo bien el número, me parece que son 5 con el presidente, Héctor, ¿no? Ya, vamos a ver después el organigrama de cómo está constituido actualmente y cuáles son los nombres. Héctor, entonces, ¿por qué a tu juicio es importante la autonomía del Banco Central? Sí, primero digamos que en el momento que estamos, y desde hace ya un tiempo, hay una desconfianza con la clase política, con la clase gobernante, con la que nos dirige, finalmente con la élite, ¿no? Y por lo tanto se refuerza más la idea de que las entidades que representan al Estado y que por lo tanto están al servicio de la población, no estén gobernadas por intereses, digamos, partidistas o del gobierno de turno, digamos, ¿no? Al menos las instituciones que tienen que defender el interés de la ciudadanía. El Banco Central
en rigor apunta a eso, ¿no? Y yo creo que en lo que tiene que ver con la política monetaria me parece bien la independencia del Banco Central. Yo creo que eso es bueno que el manejo de la inflación no esté a disposición de cada gobierno, ¿no? Ahí Sergio explicaba la relación entre Hacienda y el Banco Central. Hay que recordar que hoy día, que por esa ola expansiva de las políticas del gobierno y del Banco Central, efectivamente probablemente ha ayudado a un poco la recuperación de la economía, el rebote que se está dando en los últimos meses, pero al mismo tiempo ya vemos que en mayo hubo una inflación de 0,3%. Si tú lo miras eso en 12 meses, significa que la inflación ya va en 3,7%. Es decir, estamos sobre el rango meta, hay un pequeño proceso inflacionario. No sabemos si eso va a ser relevante, va a ir creciendo más, no lo sabemos, pero ese es el contexto actual. Ahora, esto es sobre la política monetaria, pero yo, como decía hace un rato, me parece que lo relevante y donde sí está la discusión sobre la independencia del Banco Central tiene que ver con su rol en la estabilidad de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque ahí están los bancos, y como sabemos los bancos, gran parte de los bancos en Chile, el 70-80% de los bancos en Chile están controlados por grupos económicos chilenos. ¿Sí? Y no sabemos que cuando los bancos cuando los dueños de bancos son grupos económicos, también esos grupos económicos tienen otras empresas, y por lo tanto, al estar en un banco, comparten y conocen información de la industria, y eso afecta a la competencia. Y me parece que por ahí uno ve que hay una limitación en la independencia del Banco Central. Y esto está vinculado justamente con personajes que han pasado por el Banco Central, que han estado antes en el mundo privado, que pasan al Banco Central, que vuelven al mundo privado, y que uno entiende que por las capacidades que tienen, por la preparación que tienen, por la experiencia que tienen, uno entiende que pueden estar ahí. El punto es que esta independencia, que se supone que está protegida del Banco Central para que haya un cierto porcentaje del Senado que tenga que elegirlo y luego validar, en el caso del presidente, ser validado por el presidente de la República, esta independencia que pareciera formalmente establecida y protegida, que no sé qué tanto es desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la práctica, lo que vemos en el Banco Central es que hay incluso intereses permanentes, no solamente por sus integrantes que ya vamos a ver, sino por las políticas que aplican, donde tienen que preocuparse de la estabilidad del sistema bancario, y en ese proceso favorecen intereses de grupos económicos. Pues veamos entonces, Héctor, más que el interés público. Héctor, veamos entonces quiénes componen hoy día el Banco Central y me explican ahí cuáles son esos intereses económicos entonces que habría favorecido el Banco Central. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos nombres: Mario Marcel, que es presidente; Joaquín Vial, que es vicepresidente; Rosana Costas, consejera; Pablo García, consejero; y Alberto Nautón, consejero. Son 5 personas. ¿Qué poder tienen estas 5 personas y qué podemos decir de ellos y de su autonomía, en el fondo? Sergio. Marcel es el famoso por la Comisión Marcel, ¿no? La Comisión Marcel, que en el fondo fue la que propuso es un economista del Partido Socialista, Marcel, fue convocado por la presidenta Bachelet en su primer gobierno a hacer la Comisión Marcel, que fue la que propuso cambio en el sistema de pensiones y creó, de alguna forma, o fortaleció lo que nosotros conocemos como pilar solidario, ¿no? Que en el fondo había mucha gente antes que no tenía pensión, que no había cotizado nada, que no tenía ni siquiera una pensión mínima. Con esa reforma, con la reforma de Mario Marcel, que es la primera comisión que se crea, digamos, en el primer gobierno de Bachelet para atacar el tema de las pensiones, la segunda comisión es la Comisión Bravo, que se crea en el segundo gobierno de Bachelet, que fue un fracaso, digamos, ¿no? Pero la Comisión Marcel sí terminó con medidas públicas, de política pública, digamos, y se crea, digamos, esta pensión mínima, ¿no? Que le empieza a llegar a las personas primero 80 lucas, después 100, 120, y así va subiendo un poco. Perfecto. Ese fue como el mayor logro de la Comisión Marcel. Marcel, después de pasar por esta comisión, digamos, al tiempo después de ser nombrado en el Banco Central, Freddy, ya se sabía un poco que había sonado como ministro de Hacienda también de Bachelet actualmente, qué sé yo, que tenía que asumir un cargo, ¿no? Perfecto. Entonces él, en resumen, para seguir avanzando, él entonces del Partido Socialista dentro de este cuoteo binominal de lo que era antes básicamente los tiempos de la concertación, ¿no? Esto de que era un lado y otro, ¿no? Como se están nombrando. El señor, el que está Estaba Rosana Costa también. Claro, vicepresidente. Estaba Rosana Costa también. Sí, quiero centrarme en la figura del vicepresidente, a ver si lo ponen ahí al señor Joaquín Vial, que pertenece, ¿no? Trabajó en una AFP, ¿o no? Héctor. Claro, pero Joaquín Vial además fue director de presupuesto en Hacienda en los 90.
Joaquín Vial, que fue director de presupuesto, y efectivamente después migró al mundo privado, como le ocurre a todos estos, digamos, altas autoridades del mundo del sistema regulatorio y fiscalizador del ámbito financiero, digamos, económico, que hay en el Banco Central. Y claro, y después pasa a trabajar en el grupo BBVA. Recordemos que en ese tiempo estamos hablando de la década, digamos, no sé, pues de la década del 2000, para decirlo de alguna forma, ¿no? En esa década. Y Joaquín Vial pasa a ser economista jefe del BBVA, una figura que se ha desarrollado, fue bien clave en el BBVA, y luego pasa también a presidir la AFP. Recordemos que hoy día el presidente de la CMF, por ejemplo, la Comisión por el Mercado Financiero, la preside un expresidente también de la AFP Provía, claro, que es Joaquín Cortés, que es cuñado de la presidenta de la Asociación de AFP. O sea, estoy estableciendo las relaciones, ¿no? En ese caso, Joaquín Vial tiene un rol preponderante al haber sido jefe, un economista jefe en un grupo económico, luego pasa a presidir una AFP y ahora está en la entidad, digamos, máxima en la regulación financiera en Chile, que es el Banco Central. Claro, y como vicepresidente, obviamente, sucede permanentemente a Mario Marcel, que, como dice Sergio, alguna vez quiso ser ministro de Hacienda, pero le ganaron la pulseada. Me parece que en ese caso fue Alberto Arena. En la segunda, que después lo sacan, en el segundo periodo de Bachelet. Ya. Entonces, en resumen, Héctor hace una proposición de que nos concentremos en el segundo rol del Banco Central, que ahí es donde podría ser mucho más importante la autonomía. Y también quiero que reflexionemos, pensando en este Chile que viene, ¿no? ¿Cómo debiera nombrarse entonces, si vamos a mantener la autonomía del Banco Central, cómo deberían nombrarse los miembros, estos 5 miembros, para que realmente funcione dicha autonomía, ¿no? ¿De dónde debieran venir? ¿O qué requisitos tienen que tener para no tener estos vasos comunicantes en un pasado reciente, e incluso después en un futuro, ¿no? Porque sabemos que varios de estos presidentes después han tenido importantes cargos en empresas privadas. Veamos este titular. Sí. Y comenzamos este análisis. Mira, por ejemplo, esto, ¿no? La desconocida historia del silencioso rescate con que el primer gobierno de Piñera evitó el colapso de Corbanca. Esto lo escribe el señor Héctor Cárcamo. No sé si ustedes lo conocen, junto a Iván Weissman del Mostrador. Dejamos este titular, veamos cómo ayuda a Corbanca, perteneciente al señor Sayé, ¿verdad? Hacemos una pausa, seguimos en Pauta Stock con don Sergio Jara y con don Héctor Cárcamo. ¿Qué tan independiente, qué tan autónomo es el Banco Central? ¿Debiera serlo? ¿Y qué tenemos que entonces que trabajar, en qué tenemos que estar pendientes para conseguir realmente un Banco Central autónomo? Lo conversamos a la vuelta de una pequeña pausa. Profundizamos desde el escenario del poder, desde Stock Disponible, desde Vía X. No te vayas de la sintonía. Muy bien, Pauta Stock junto a Héctor Cárcamo, a Sergio Jara, analizando, ¿no? ¿Qué significa este Banco Central? ¿Por qué tiene que ser autónomo? ¿Qué tan autónomo es? ¿En qué hay que fijarse como ciudadano? El duopolio sigue presente, ¿no? Como en tantos otros organismos que se llaman autónomos, independientes también en nuestra república. Ya, recordemos el titular con el cual nos fuimos a pausa, ¿no? Una nota que precisamente hizo don Héctor junto a Iván Weissman, la desconocida historia del silencioso rescate con que el primer gobierno de Piñera evitó el colapso de Corbanca. Héctor, ¿en qué consiste entonces esto que ocurre a fines de julio de 2000, no alcanzaré en la fecha, 2021, 2012? 2018, perfecto. Don sí, Freddy, es un artículo que publicamos en el 2018, pero que alude a algo que pasó en 2013 y que es muy importante para la conversación sobre la autonomía verdadera del Banco Central. Primero decir una cosa, tal vez de repente somos medio varios para explicar, Freddy, y es bueno aterrizarlo un poco. El Banco Central es un banco como otros bancos, pero que tiene un rol específico en el país. Hace varias cosas, ¿no? Presta plata también, como otros bancos. Pero no es necesariamente su función principal, digamos. Plata nuestra. El Banco Central es plata nuestra, ¿o no? Plata del fisco. Claro. ¿Ya? El Banco Central es como un jefe, una jefa de hogar que administra, digamos, un sistema de platas que fluyen, que van y vienen, ¿no? No todas las platas son del Banco Central, pero sí administra todo lo que pasa en el sistema financiero. Ya. Como lo hemos explicado otras veces, en el sistema financiero está concentrada toda la riqueza que se ha generado en estos años. Los grandes patrimonios tienen su plata puesta en el sistema financiero. Están también los fondos de pensiones y las compañías de seguro. ¿Ya? Y además está el sistema bancario, que es muy importante, porque el sistema bancario
es el que hace fluir gran parte de las plata, el financiamiento a las empresas, a las personas, para los créditos, etcétera. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el Banco Central también administra recursos del Estado, reservas del Estado. Tiene un rol bien amplio el Banco Central, ¿sí? Bien clave. Por eso es que se discute tanto este tema, y por eso es que en el debate sobre la constituyente hay una idea y gente organizada para que no se toque la autonomía del Banco Central, porque se piensa que eso impide que los gobiernos intervengan en la política económica del Banco Central. Pero este ejemplo que estamos hablando del caso Sayé te revela que el Banco Central no solamente se preocupa del interés público, y aquí vamos a tocar un elemento clave, Freddy, que es el tema de la transparencia. Yo creo que antes de cualquier cosa, el tema de la transparencia. En ese caso Sayé, lo que ocurre es que Héctor, disculpa. Empecemos desde el principio, ¿no? ¿Qué es lo que es Corbanca? ¿Quién es Sayé? ¿Por qué este titular? Digo, ¿por qué es importante saberlo como ciudadano que este titular? ¿Por qué hay que leerlo, no? ¿Cómo hay que leerlo? Claro, aquí hay puestos recursos públicos en ese caso. Álvaro Sayé, un mega empresario, hoy día es la sexta fortuna del país, está en un momento muy complejo, muy endeudado, en algunos ya está en default, es decir, hay parte de su deuda que no está pagando. Pero además un empresario que tiene presencia en distintas industrias. SMU, los supermercados, tiene una empresa de mall, Vivocor, y es hoy día el segundo accionista de Corbanca. Pero en ese momento, en 2013, era el controlador de Corbanca. ¿Qué es lo que es Corbanca? ¿Qué es Corbanca? Corbanca es uno de los bancos privados más grandes del país. Hoy día está fusionado con Itaú, el banco brasileño, que llegó a Chile, y está es el tercer o cuarto banco más grande de Chile, ¿sí? El que sea el tercero o cuarto más banco significa que es una de las empresas más grandes del país, porque los bancos son bien grandes siempre. Y Álvaro Sayé es la sexta fortuna hoy día de Chile. Tiene distintos negocios, tiene un holding de empresas. Y en el 2013, este empresario estaba muy complicado, como hoy día. Perfecto. Tenía SMU, él es dueño de una de las grandes cadenas supermercadistas, SMU, que tiene muchas cadenas en regiones, además la gente debe conocerlo por otros nombres. ¿El Unimark es de ellos, por ejemplo? Claro, SMU es parte de Unimark, es parte de SMU y varias cadenas regionales, como dice. Perfecto. Claro, Unimark es una de esas. Y ese compró muchas cadenas regionales, por eso entró ahí Héctor, el contexto era que él entró al negocio de los supermercados por esos años, 2010, por ahí, ¿no? Y compró como varias cadenas, tipo salió de compras al país, se compró casi todas las cadenas regionales, ¿no? Los supermercados que están en el sur, los del norte, acá en Santiago se compró Unimark, Montserrat en algún momento también, los fusionó, aparte de comprar caro las cadenas de supermercados, las fusionó y le costó operativizarla y ahí entró en crisis. Muy bien, ahí está la página de SMU. ¿Y de qué forma quería salvar a SMU? Bueno, como así, si tenía un banco, ¿no? El banco puede ayudarte, qué sé yo, y otro. Pero Héctor contó esta historia, si era para darle un contexto chiquitito nomás. No, es importante saberlo. Entonces, cuando pensamos en SMU, pensamos entonces en una cadena de supermercados que tiene como gran paraguas Unimark, ¿verdad? ¿Y cómo entra Corbanca y la ayuda al Banco Central aquí? Claro, y el 2013, como esta empresa SMU estaba tan al borde de la quiebra, Sayé tenía que ponerle plata, buscaba formas de meterle plata. De hecho, hoy día está muy complicado este empresario porque en ese momento se endeudó para financiar a SMU. El punto es que en ese momento nosotros descubrimos en el mostrador, que se había creado un fondo de inversión, estos fondos de inversión que ya sabemos, el cual fue creado solamente para comprar acciones de SMU, o sea, para poner plata en esa empresa. ¿Y cómo se financió? Con un crédito de Corbanca. Eso era una triangulación, eso es realmente una triangulación, una operación de triangulación. Porque el mismo dueño tiene el banco y tiene los problemas de su financiera. Por lo tanto, si el banco le presta al otro, es posible que eso también tenga que ver con pago de impuestos, ¿no? ¿Se podría de alguna manera triangular ahí, ¿no? Dentro de la legalidad. Es probable, pero aquí lo central es que lo central, Freddy, es que se está utilizando un banco. No te olvides que los bancos captan plata del público. Tienen un interés público, el Estado garantiza los depósitos a plazo. Entonces la plata que usa un banco para prestar, hay que cuidarla, ¿no? Y él la está usando para prestarle plata a empresas relacionadas. Nos acordamos el caso de Banco Talca, ¿te acuerdas? Cuando era gerente Piñera. También. En el 80 fue presto. El banco quebró porque le prestó plata a empresas de los dueños del banco. ¿Y eso es legal? ¿Eso es legal, Héctor Sergio? ¿Esa triangulación es legal? Hay límites legales. Hay límites legales, pero justamente lo que el Corbanca lo que hizo fue vulnerar los límites, digamos, para prestar, digamos, en los límites, digamos, medió los límites. El punto es que esto generó una contaminación, los SMO generó una contaminación sobre Corbanca.
Y Corbanca en algún momento estuvo en lo que se llama, era una crisis de liquidez, al borde de la quiebra de liquidez. Es decir, esto que decíamos que el Banco Central tiene que preocuparse de que los bancos tengan plata para pagar a los que le prestan, ¿sí? Y para poder prestar. Corbanca hizo crisis en esto. ¿Y qué es lo que hizo el Banco Central? Se coordinó con Hacienda, con Felipe Larraín en ese momento, era el gobierno de Piñera, y con el Banco Estado. Y el Banco Estado, Freddy, puso depósitos a plazo en Corbanca, renovó depósitos a plazo por $1.000 millones, $1.000 millones. Entonces el banco tuvo plata para sobrevivir. Eso fue un rescate financiero y eso se hace por su rol de gestionar la estabilidad del sistema financiero que se llama, ¿no? Fuera el tema del dólar, de la moneda y todo eso, los mercados financieros, ahí se metió el Banco Central a ayudar a Corbanca. Pregunta, profesor, pregunta. Entonces lo que leyó el Banco Central es que si no ayudamos a Corbanca se puede desestabilizar el sistema financiero. Por eso le pasó plata, pero también el Banco Estado, que obviamente es de todos los chilenos y chilenas. Usó el Banco Estado para estabilizar un banco privado. El punto, yo creo que el cuestionamiento aquí es la falta de transparencia, porque tú no sabes si lo hacen porque si ese era el daño más grande, que pudiera haber una corrida, una desestabilización, o hay un interés con el banco, hay una relación con los bancos, con los dueños banqueros, ¿sí? Este es un problema del país, porque es un país pequeño, una economía pequeña con grandes empresarios, y en todas las instituciones que regulan el sistema financiero y económico hay muchos intereses cruzados. Perfecto. Y en este caso, entonces, la autonomía uno la pone en duda, porque no sabe si el Banco Central está a disposición del mercado o está a disposición de los actores que tienen mejores Ahora me queda pero completamente claro por qué hay que tener un Banco Central autónomo, ¿no? Por este tipo de cosas, porque claro, ¿dónde está el límite realmente entre mantener un sistema financiero estable y ayudar al compadre, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Pero mira, Freddy, usar el Estado. Mira, yo no sé si... A ver, el debate sobre la autonomía del Banco Central y este técnico, yo sé que quienes nos están viendo en la casa de repente dicen, qué lata, pero es súper relevante, es súper importante, ¿no? Hoy día es un organismo, digamos, que ha cumplido con su misión, que es velar por la inflación, pero hay ciertos economistas, que no son los economistas clásicos, estos que han venido gobernando el país y que son columnistas y que a la vez son directores de empresas financieras ligadas al presidente o a los amigos del presidente o a los vecinos del presidente, digamos, sino que son economistas más bien académicos de la Universidad de Chile. Estamos hablando de Gino Sturla, estamos hablando de Ramón López, de otros economistas, digamos, incluso algunos del Frente Amplio, está Hassan Akram también, qué sé yo, que no necesariamente plantean que el Banco Central pierda su autonomía, ¿no? Sino que más bien amplíe sus facultades en pos de aportar más al desarrollo del país, ¿no? Entonces hablan de que el Banco Central tenga capacidades de direccionar la economía hacia ciertas áreas productivas del país para que Chile se pueda desarrollar más, digamos. Hablan de que el Banco Central funcione como una especie de banco de fomento y desarrollo, Freddy, ¿no? Ese es el tema. Acá no se trata de salir a imprimir billetes, que es una de las responsabilidades del Banco Central, ¿no? En el fondo, de imprimir billetes. Sí, lo que temen los economistas clásicos o los economistas que nosotros hemos visto, digamos, estos últimos 30, 40 años, es que llega un gobierno de izquierda, y esto hay que decirlo con todas sus letras, digamos, llega un gobierno de izquierda, se quede sin plata ese gobierno de izquierda porque los privados se van, ¿no? Los grandes empresarios probablemente empiecen a retirar sus lucas, algunos, digamos, va a quedar con menos plata el gobierno. ¿Y qué va a hacer? Como el Banco Central no es autónomo, y prima más billetes, como ha pasado en otros países, ¿no? Ha pasado en Venezuela, imprima más billetes, ¿para qué? Para yo tener mayor presupuesto. Entonces, ¿qué hace eso? ¿O qué provoca eso? Un alza más o menos importante. Una hiperinflación. El precio de los productos, porque hay más plata circulando, entonces los que venden cosas dicen, como hay más plata circulando, yo les subo el precio a lo que estoy vendiendo. Perfecto. Y eso es inflación. Entonces, si van a salir a imprimir más billetes, va a haber más plata circulando, los productos van a subir de precio, las casas, los autos, todas estas cosas que han estado pasando ahora. ¿Se han dado cuenta que ha subido el precio de las casas? ¿Ha subido el precio de los autos? Eso es porque hay más plata circulando, Freddy. Es porque están los retiros de los 10%. Exacto. Es porque están los aportes del gobierno. Exacto, pero al haber mucho dinero, sin respaldo, se produce la hiperinflación y un kilo de pan te termina costando $1.000.000 un kilo de pan, ¿no? Y pero eso es lo que no se los economistas de izquierda o los economistas más progres entienden este fenómeno. Claro. Y yo no he escuchado a ninguno en Chile que haya dicho, no, si queremos quitarle la autonomía para salir a imprimir billetes. Por eso esta conversación es para entender hacia dónde ir para que el Banco Central sea realmente autónomo. Y estamos poniendo este ejemplo de Álvaro Sayé, que no es cualquiera, ¿no? Álvaro Sayé es el dueño también de uno de los medios de comunicación más influyentes que hay en Chile, que es
que es Copesa, el grupo Copesa, entre los cuales está el diario La Tercera, el diario La Cuarta y otras radios más que ha tenido que ir vendiendo, ojo, también y cerrando medios de comunicación. ¿En qué situación está entonces, Héctor, Sergio, este señor Sayé? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cómo cerramos entonces este artículo que ustedes escribieron ahí en el mostrador? Claro, Álvaro Sayé está, uno podría decir, al borde de la quiebra, si es que no está quebrado ya. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con que está tremendamente endeudado. Como decíamos desde el 2013 o del 2011, que ha venido metiéndole plata a su negocio supermercadista. Ahí ha puesto mucha plata. Se endeudó con un bono de $500 millones en el 2013, tiene que pagarlo en el 2023, y lo dejó de pagar en sus intereses el año pasado, uno de sus deudas. Pero tiene dos deudas más. Tiene una deuda, digamos, importante, y son a través de dos situaciones complejas financieras hoy día, Frei. Una es una sociedad que se llama Inversiones SAMS, que es la sociedad con que Sayé controla SMU. Hablamos un ratito de SMU. Bueno, esa sociedad fue demandada por sus acreedores, a los que le debe plata, esa sociedad de Sayé. No es SMU, la sociedad con que controla SMU. Perfecto. Y que es de Sayé. Y le debe plata, y lo demandaron porque en el último pago que tenían que hacer no pagó Sayé todos los intereses, era muy poca plata. Pero está el nivel de histeria del sistema financiero con Sayé, que dado ese incumplimiento igual lo demandaron para que dejen de incumplir, porque ya está incumpliendo en otro ámbito. Pero hay un tercer caso que es el más escandaloso, Freddy, en este contexto. Sayé es controlador de Vivocorp, que es una empresa de malls. Tiene los malls estos... Vivo, hay unos que se llaman Vivo, tiene mall, tiene outlet, tiene unos hoteles también. Y resulta que esa empresa, en abril de este año, habían vendido varios malls y recaudaron alrededor de $300 millones, Frey, unos 250.000 millones de pesos. ¿Puedes creer que esa plata no quedó en Vivocorp? Sino que esa plata, agarraron gran parte de esa plata, alrededor de $200 millones, y Sayé se los prestó a sí mismo. Desde Vivocorp se los prestó al controlador de Vivocorp, que es él, que es otra sociedad, que tiene otro nombre. Entonces, hay histeria en el sistema financiero porque se cree que Sayé no tiene capacidad de pagar deudas en los próximos meses y años que vienen, y por lo tanto va a seguir en default como en una de sus deudas. Y por lo tanto, por eso lo demandaron, y por eso es tan importante qué es lo que está haciendo la autoridad financiera, en este caso la CMF o la Superintendencia de Banco, respecto de Sayé, ¿no? Exacto, y qué tan independiente. Como holding empresarial. Volvemos a caer en otro organismo que debería ser también muy independiente para analizar casos como este, que es la Comisión para el Sistema Financiero, que también la hemos estado hablando, la que se llamaba antes Superintendencia de Valores y Seguros. Hay un titular que quiero que vean también de El Desconcierto, un medio que conoce muy bien don Sergio Jara, que dice que acreedores entonces acorralan a Sayé, presentan acción judicial por millonaria morosidad no reconocida por el empresario, un poco lo que estaba ya adelantando Héctor. Sergio, ¿cómo explicas tú esta nota que sale ahí en el Desconcierto? Sí, esta es una demanda, digamos, ¿no? Lo que estaba hablando un poco recién Héctor, que la deuda de Sayé corre por dos lados, básicamente. Una es que acá hay una serie de acreedores, es decir, distintas instituciones que hicieron un crédito puente, ¿no? O un crédito sindicado, mejor dicho, en el que le prestaron plata a Sayé. Sayé les tenía que devolver la plata, eran 6 o 7 instituciones de Freddy, y se la estaba devolviendo, hasta que no pudo devolvérsela, ¿no? Es como que si tú le debieras plata a varios bancos, ¿no? Varios bancos me prestaron plata. Entonces, el contrato que Sayé hizo con ellos cuando les pidió plata, decía que si no les pagaba, ellos tenían el derecho a solicitar como la liquidación de la empresa de Sayé, ¿no? Que es la controladora de los supermercados SMU, digamos, la que controla luego. Entonces, Sayé les quedó debiendo en la última pasada $300.000 de Freddy. $300.000, si tú sacas el dólar al precio de hoy, está en cuánto el dólar en 700 pesos, más o menos. Debe ser 70, 140, 200 millones de pesos. 200 millones de pesos quedó debiendo Sayé en intereses. Nada. Para nosotros, disculpa, para esta gente eso es el vuelto el pan, a este nivel, digamos, ¿no? Para él el vuelto el pan, si digamos, sus obras de arte, él vive básicamente en Nueva York, la mitad del año en Nueva York, y acá la otra mitad, ¿no? Jorge Andrés Sayé, su hijo, es quien está a cargo, por ejemplo, de toda esta negociación del tema de la deuda con la matriz de SMU y estas entidades. Estas entidades, entonces, demandaron. Ahí está BTG Pactual,
está MetLife, hay un montón de empresas financieras que le prestaron plata a Sayé. Sayé no les pagó todo, estos $300.000. Ah, perfecto. Y le pidieron entonces la liquidación y la restitución de toda la plata. Entonces tú te preguntas, bueno, si Sayé no tiene para pagar 200 millones de pesos, este tipo que es la cuarta fortuna del país, porque está en problemas de liquidez, no tiene como plata en el bolsillo, no tiene como de dónde sacar. Y si estas empresas le están pidiendo liquidar la matriz de CMU, o sea, se fueron al chancho, ¿no? Y restituirle toda la plata, es porque hay algo atrás también, es porque desconfían plenamente que Sayé les pueda pagar, por un lado, ¿no? Y por eso Jorge Andrés ahí anda como loco, negociando, pegando llamadas para acá, para allá, algo nos hemos enterado por ahí, para poder decir, no, si nosotros ya nos pusimos al día. Pero fíjate que él ha dicho que de los 7 deudores, 6 están por bajarse la demanda, pero 1 la mantiene. ¿Quién es el que la mantiene, Freddy? Y esto es importante. ¿Ya? MetLife. ¿Ya? MetLife, ¿qué activos tiene en Chile? ¿Ya? Provida, una AFP. ¿Qué ha hecho Provida con la plata? De los ahorrantes, digamos, ¿no? De las personas que cotizan en Provida, ¿no? Provida tiene su base de cotizantes de AFP, digamos, nosotros, tú a lo mejor estás en Provida, yo estoy en Habitat, ¿no? ¿Ya? Bueno, esa plata la invierte. ¿Adivina dónde la invierte? ¿Dónde? En un fondo de inversión en SMU. Ya, o sea, en el fondo... En la misma empresa que su controladora está pidiendo que se liquide porque no le paga las deudas. Claro. Otra triangulación. En el fondo lo que está haciendo MetLife es cobrar, como se diría coloquialmente, la parte hasta que no, diciéndole, ok, nosotros te financiamos a través de Provida, con los fondos de pensiones, te financiamos en parte de SMU a través de un fondo de inversión, ¿no? Y te cobramos por tiene acá. BTG Pactual y qué sé yo. Y por otro lado te prestamos plata, agua arriba, no me pagáis la plata, tu empresa puede entonces también perjudicar a los fondos de pensiones, te demanda. Claro. Y esa MetLife es la única que ha mantenido, o que se supone mantiene en pie firme la demanda, aunque hoy día todavía no la bajan, porque todavía no se resuelve el entuerto, digamos. Y ahí está Sayé, en el fondo, ratoneando por $300.000 en el lenguaje empresarial, digamos. No, para nosotros $300.000 nos cambia la vida, seguramente. Sí, no, que imagínate. Por otro lado, tiene un default, una quiebra de Corbanca, o de Corgroup, mejor dicho, de $500 millones, si no me equivoco. ¿no? De $500 millones que dejó de pagarla, básicamente. Dejó de pagarla, la quiere pagar con las utilidades que obtenga de Corbanca y Itaú, que es el banco que está abajo de Corgroup, pero al banco no le ha ido bien, entonces no tiene liquidez ahí tampoco. Hoy día se está haciendo un aumento de capital del banco, que es una cuestión de nuevo técnica, pero que lo va a dejar con menos posición en este banco fusionado. ¿Cómo complejo, yo sé, ¿cómo explica todo esto? El tipo está así, está hasta acá, digamos. Está, con el agua hasta el cuello, está medio retirado en pero a este nivel son el lago Yanquihue hasta el cuello, ¿no? Porque estamos hablando de latina, digamos, ¿no? Ojo que, por ejemplo, las obras de arte yo entiendo que están a título personal. Por lo tanto, si quiebra su empresa, no le tienen que ir a confiscar las obras de arte. Muchachos, tengo que ir a pausa. Tengo que ir a pausa para que sigamos conversando a la vuelta también de esto, ¿no? De en qué pie está el señor Sayé. Y también quiero una reflexión como periodista. ¿Qué significa entonces que Álvaro Sayé tenga un medio de comunicación tan importante, medios de comunicación, de los cuales también ha tenido que ir vendiendo, deshaciéndose, y también ha tenido que echar gente, ¿no? También que hemos sabido de estos, precisamente de estos medios importantes como La Tercera, entre otros. Y qué relación tiene hoy entonces también Sayé con el presidente Piñera, que, como ustedes lo pusieron en esa nota del mostrador, habría hecho un salvataje a través del Banco Central y a través del Banco Estado, ¿no? El año 2013. ¿Le parece que hagamos una pausa? Seguimos en Pauta Stock, entendiendo este pañuelo de poder, de mucho poder, que es el sistema financiero chileno. Una pausa, seguimos en Vía X. No te vayas de la cinta. Muy bien, seguimos en esta clase llamada Pauta Stock, desentrañando los colmillos, los rugidos, las garras de los leones de Sanhattan, el gran poder concentrado en el sistema financiero chileno, hablando del Banco Central, y estamos ya hablando entonces a partir de eso, de la figura de Álvaro Sayé, los problemas de uno de los grandes banqueros también de Chile, controlador de medios importantes de comunicación a través de Copesa, como el diario La Tercera. Don Sergio, recapitulemos entonces antes de irnos a la pausa. Hablábamos entonces de que según el grupo Sayé no tiene esta deuda, pero sí hay unas deudas de fondo. En fin, ¿cómo está la situación hoy día de don Álvaro?
compleja, súper compleja, porque además dejó a Jorge Andrés Sayé como negociando acá en Chile. Su hijo. Pegando y presionando todo el cuento. Ya. Y siempre se ha rumoreado que el hijo no es como el padre, no tiene las mismas habilidades blandas, digamos, que el padre para los negocios, ¿no? Ya. No se mueve como pez en el agua, por decirlo de manera amable. Ya. De hecho, mira cómo está la tercera, ¿no? Jorge Andrés Sayé se hizo cargo de Copesa hace algunos años, hace hartos años, digamos. Desde que ha estado a cargo se ha equivocado en nombrar a directores, por ejemplo, después de que salió Bofill del cargo, que mal Bofill, lo quieras o no, te guste o no, Cristian Bofill, ¿no? El dueño de Exante, hoy día es mano derecha de Luxic, ¿no? En Canal 13, qué sé yo. Ajá. Fue director de la tercera. El tipo, te guste o no, sabe generar medios, ¿no? Sabe provocar, sabe meterse en la industria de los medios de comunicación. Cuando se fue él, digamos que fue quien levantó la tercera y la hizo competir con el Mercurio. Ya. Para bien o para mal, digo, ¿no? Porque finalmente terminan representando igual el mismo discurso y todo ese cuento, que por ahí van las críticas. Pero el tipo la levantó, antes era un diario policial la tercera, no influía en nada. Con él empezó a influir. Después llegan un par de gallos de Sanhattan, ¿no? Guillermo Turner y Juan Pablo Larraín. Gallos que lo sacan de Pulso, del Diario Financiero, de esos diarios, y terminan esquivarizando la tercera, ¿no? Convirtiendo en un diario poco importante, poco relevante, y desde lo financiero un diario menor, alicaído. Llevan a Benítez, ¿no? El ex rector de la Universidad Andrés Bello o Adolfo Ibáñez, no me acuerdo, Andrés Bello, me parece, ¿no? Disculpa, ¿quiénes están en la foto ahí, Sergio? Tenemos una foto ahí, ¿quiénes serían ellos? Ahí está Jorge Andrés Sayé con Cueto. Cueto me parece. Ignacio Cueto, ¿no? A la izquierda Sayé, a la derecha sería... Ignacio Cueto, el gran amigo del presidente. Ya. Sí, déjame complementar ahí. Sacar un poquito el punto de Héctor con lo que dice. Caen estos nuevos directores, ¿no? De Sanhattan, pro Sanhattan, y el diario termina jibarizándose. Toda esta gestión del hijo de Álvaro Sayé, ¿no? Y hoy día eso se refleja en una migración del contenido de papel hacia lo digital, torpe, ¿no? Hay que hacerla, pero lo hicieron torpemente. Eliminaron toda la jerarquización de la noticia, entonces se fueron cayendo en un montón de cuestiones, qué sé yo, y despiden como cada año, 2 o 3 veces al año hacen verdaderas racias, ¿no? Donde despiden a 50, 100 personas. La última que hicieron, todavía no pagan los finiquitos, Freddy. De hecho, el sindicato de trabajadores de la tercera, de Copesa, el otro día sacó nuevamente un tuit señalando que muchos de los trabajadores que fueron despedidos hace meses todavía no reciben esos finiquitos. Y eso te habla de la crisis de liquidez que tiene este diario, en condiciones que algunos ejecutivos se van con indemnizaciones de 20, 40 millones de pesos, Freddy, ¿no? De que el mismo Benítez tiene más o menos, digamos, ingresos por esos montos, digamos, en Copesa. Entonces, que no se le pague incluso las liquidaciones de sueldo o digamos, los términos de contrato a los trabajadores, manteniendo una plana gerencial o dirigencial muy bien pagada y muy bien finiquitada. Se habla mal de la gestión del tipo, pero además mal de cómo la ha viabilizado la compañía. Sí, además se han cerrado décadas. Se han cerrado medios y han tenido que vender algunas radios también que eran parte de este consorcio antes cerraron la que pasa, pues. Cerraron la que pasa. Claro, está solamente en digital algunas cosas, bueno, como marca. Claro. Las llevaron a una mínima expresión en formato online, digamos, como si no nos diéramos cuenta. Y en el diario de ellos, pero... Y en algún momento, disculpa, en algún momento Sayé también, me imagino que en su apogeo, quiso hacer también un canal de televisión, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan de la Tercera TV? También dentro de este sistema digital. Freddy, todo eso se cayó desde el 2013. ¿Recuerdas que tenía contratado como a 100 personas? Las tuvo que echar. Claro, exacto. Antes de echar a andar el proyecto. Exacto, como un año estuvieron ahí trabajando, incluso en verde. Héctor. Claro, y una de las preguntas que se hace es ¿por qué un medio que le está yendo tan mal, supuestamente, ¿no? Comercialmente, que está perdiendo plata, ¿por qué el grupo lo sigue sosteniendo, ¿no? ¿Por qué no quiebra el medio? ¿O por qué no lo vende? ¿Por qué ocurre eso? Porque finalmente los medios no están por esa función, no están por el derecho a la información, no es ese su negocio. Claro. Ese medio está ahí porque el dueño necesita mantenerlo vivo, porque le sirve, lo utiliza, los medios son utilizados. Los periodistas no tienen que ver necesariamente con ese rol, ¿no? Los periodistas finalmente hacen su trabajo y quien esté ahí le va a tocar hacer más o menos lo que le toque hacer. Pero lo que busca el dueño del medio es protegerse, es decir, por ejemplo, Freddy, en el caso Cascada, por ejemplo, tú veías en la tercera,
que había publicaciones bien llamativas, por ejemplo, que apretaba mucho a la Larraín Vial, hablaba sobre la Larraín Vial en el caso. Ya. Tenía que ver con las relaciones que habían detrás, con la disputa que habían detrás. Sobre el mismo Ponce Leró, jamás la tercera ha hecho una nota crítica sobre la relación de financiamiento de Ponce. De hecho, cuando habla de Ponce, nunca cuenta de que el Banco Corbanca, cuando era controlado por Sayé, era el principal financista de la sociedad Cascada, ¿no? Entonces, los medios te permiten visibilizar cosas e invisibilizar en forma conveniente según el momento que tú necesites. Siempre caemos a Ponce, pero eso es así porque además Sayé, fíjate, Sayé, igual que Ponce, estructura la propiedad de las empresas también en forma de cascada, muy marcado. Y lo que hemos visto hoy día es de que hay distintas sociedades que no son sociedades operativas, como SAMS u otras, que son sociedades controladoras de otras empresas y que igual están endeudadas, ¿no? Porque él se endeuda, como llamamos, agua arriba en las cascadas. Él se endeuda para arriba. A propósito de esto, qué bueno que nombraste a Ponce, porque que ya es como el niño símbolo de esta sección, porque todo cae en Ponce. Y me parece que, Sergio, tú en Joyitas también hablaste de la relación entre Sayé y Ponce, ¿no? Sí, mira, puedo contar una infidencia, ¿no? Ya. Estaba hablando yo con Víctor Herrero. De aquí no sale. De aquí no sale. No, en buena onda, porque yo a veces cuando escribo o enfrento temas así como de investigación y elite, someto mis escritos antes a otros periodistas, comento con otros colegas. Entonces estaba hablando un día con Víctor Herrero, el director de Interferencia, y con Héctor lo conocemos. Gran periodista. Comenzamos con él Interferencia en septiembre de hace un par de años, 2018 me parece que fue, que acompañamos a Víctor a fundar Interferencia, estuvimos con él varios meses, después nos fuimos, yo me fui al desconcierto, Héctor a otras cosas también, pero seguimos en contacto, seguimos conversando y él me dijo, Sergio, mira, hay 2 biografías de Julio Ponce Lerú antes del texto que tú estás haciendo. Una es de Manuel Salazar, que se llama Todo sobre Julio Ponce Lerú, y la otra es de Víctor Cofré, el subdirector de la tercera. Y básicamente ninguna de las dos toca el financiamiento que le ha dado Sayé a Ponce Lerú. Lo cual es casi como decir lo que está planteando acá el Héctor, ¿no? Es como, o sea, el tipo le prestó $400 millones a Ponce Lerú para que Ponce Lerú... Sí, claro. Y claro, y hubo multa además porque fue ilegal de nuevo el préstamo, ¿no? Porque sobrepasó los límites de nuevo. Porque las cascadas son un grupo empresarial que se puede tomar como una pura empresa. Tienen interdependencia, ¿no? No son empresas por separadas. Y el tipo le prestó demasiada plata al mismo grupo. Igual como lo había hecho con SMU, sobrepasando los límites, multado, digamos, lo habían multado con $30 millones. Hubo cambio de gobierno, cambio de superintendente, qué sé yo, entraron ahí, cambiaron la sala de la corte, y la multa bajó a $5 millones. Bueno, yo abordé ese tema, Víctor Herrero me dijo, no podías dejarlo fuera. ¿Cómo se lo han comido 2 biografías? No se lo comen porque se lo comen, se lo comen porque eligen dejarlo fuera también, tal como el diario La Tercera elige dejarlo fuera. Acá lo que estamos viendo es que lo que hace Sayé es salvarle el pellejo a Ponce Lerú, salvarle la vida, salvarle la empresa a Ponce Lerú. ¿Por qué? Por este crédito. Porque le permite financiamiento. Le permite financiamiento. Ponce Lerú toma esa plata y ¿qué hace? Es comprar más acciones de las cascadas para poder mantener el control sobre SQM y seguir mandando en SQM. Espérate, que déjame entender esta triangulación, porque ya antes también Sebastián Piñera entonces, o a través del Banco Central en realidad, que es autónomo, discúlpenme, el Banco Central le pasa este salvataje a Corbanca el 2013, pero también el Banco Estado y también está metido el Ministerio, también me decían entre esto, ¿no? Y ya, cuando digo Ministerio me refiero al gobierno también, entonces Sebastián Piñera, el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo se entiende entonces esta triangulación? Porque después Piñera se enoja con Ponce Lerú, ¿verdad? Tenía Piñera, Ponce Lerú y Sayé, pero Sayé es amigo de Ponce Lerú, Piñera es amigo de Sayé, pero Piñera con Ponce Lerú se llama mal. ¿Cómo es esta cuestión? Sí, o sea, en el mundo de los negocios es el mundo de los favores, en el mundo de la política también, ¿no? Entonces, un préstamo es un favor, no solamente le está ayudando a hacer un negocio, es un favor en un momento importante. No te olvides que las sociedades cascadas, Fred, no hay que olvidarse eso, las sociedades cascadas no son empresas por sí solas, ¿no? No es una empresa que haga un negocio en sí mismo. Su único negocio, las sociedades cascadas de Ponce, su único negocio es invertir en las acciones SQM. ¿Sí? En cascada, invertir y ganar plata en función de eso. Ese es su único negocio. Y a partir de eso, controlar SQM, obviamente, ¿no? Porque toda la ganancia de las cascadas viene de SQM. Todo lo que es el litio, todas las utilidades van a estas sociedades. Entonces, para poder recibir esa plata,
tú tienes que tener el control de la empresa. ¿Y ¿Ya? cómo tienes el control? Comprando acciones permanentemente. ¿Y cómo compra y compra? Con financiamiento. ¿Y quién era el que le ponía más? Es SAIE. Entonces, cuando llega el caso Cascada, lo que ocurre es que finalmente SAIE está expuesto en el caso, porque él le prestaba plata a Ponce cuando hacía estas operaciones truchas en el mercado. Entonces está expuesto, entonces la tercera no le convenía exponer todos los elementos del caso, ¿no? Eso, y sería para el grupo económico y el grupo medio que fuera. En este caso es SAIE, porque su empresa está vinculada al negocio, está involucrada, ¿no? Ya. Y al mismo tiempo, SAIE, que financiaba a Ponce, luego cuando tiene sus problemas, digamos, de límite de préstamo, viene el gobierno de Piñera y lo rescata, ¿no? O sea, lo salva, no el tema de Asemudo solamente de Corbanca, sino que cuando les ponen las multas, el gobierno de Piñera le baja la multa, como dice Sergio. Le baja la multa por haber pasado estos límites de financiamiento. Y uno dice, pero Ponce estaba peleado con Piñera. Sí, pero es que negocios son negocios. Oye, o sea, espérate, aquí, Héctor, negocios son negocios. hay una frase mejor que esa, viene en una película, no sé si ustedes la han visto, cuando dice, esto no es personal, son solo negocios. Exactamente. Y si me ponen la música de fondo, te la puedo repetir con música de fondo. Aquí no hay nada personal, son solo negocios, ¿no? Entonces el día de mañana podemos ser amigos de nuevo si hay un negocio de por medio, ¿no? Exactamente. No te olvides además que SAIE tiene que ha tenido negocios con Piñera también, ¿no? Claro, también claro. Hay cruce ahí. No te olvides, ojo, lo que decía Sergio sobre inversiones SAMS, esta controladora SMU. Uno de los acreedores que decía Sergio era el fondo de inversión BTG, deuda privada, donde el que ponía plata era Prodía, como dice Sergio. Y BTG, y al mismo tiempo ellos están demandando a SAIE, ¿sí? Es muy extraño. De hecho, uno de los que demanda también es el ex gerente de Corbanca, Mario Chamorro, que era la mano derecha de Piñera. Bueno, lo demanda la sociedad de SAIE. Negocios son negocios, BTG, pero seguramente esa demanda la van a bajar dentro de poco, porque en el fondo es una forma de intimidación, ¿no? Es una forma de negociación, ¿no? Es una forma de negociación. Ahora, interesante a nivel de medio, que claro, la tercera puede tapar cosas de este tipo, pero van cambiando las cosas en el país, Freddy, yo creo que Sergio estará de acuerdo. Fíjate, el diario financiero. Es el diario financiero el que saca las notas que tienen que ver con las deudas de Piñera, por ejemplo. El diario financiero lo pone no es el Mercurio ni la tercera, es el diario financiero. Entonces, no es genial lo que hacen y todo, pero pone los temas, pone la información. Y eso va pinchando, digamos, la burbuja en la que funciona el sistema medio con grupos económicos detrás, digamos. Es una esperanza, pero no necesariamente el ideal. Pero eso va ocurriendo, digamos, ¿no? Claro, y uno entendería entonces que la tercera no debiera ser tan duro con Sebastián Piñera después de lo que ha pasado con Colgroup, ¿no? Olvídate, son piñeristas totalmente, no los periodistas, Freddy, perdón acá, pero... ahí cerró el círculo, Freddy, bien. No, acá lo... Hay que entender los medios también, ¿no? Saber la mayor, ¿ya? La plana mayor es totalmente piñerista. Yo he sido objeto, de alguna manera, no de censura, pero sí de los impactos que genera esa línea editorial. Por ejemplo, cuando lancé mi libro, Piñera y los Leones de Sanjara, la tercera no quiso llevarlo como adelanto, ¿no? Y puso un montón de trabas. Después dijo que, me decían de adentro, me decían, ¿para qué? Si acaso son piñeristas los dueños, tú sabes, no lo vaya a poner nunca. Y después rebotar, porque fue noticia el libro, ¿no? Salió en todos los medios, rebotarlo ahí costó N. Lo mismo con el caso de Exalmar, poco antes, Freddy, antes del libro. También me dijeron, menos mal que la publicaste en la Bio, porque acá no lo hubieras publicado, ¿no? Claro. En el caso de Ponce, alguna vez yo lo entrevisté, no lo entrevisté, sino que más bien hablamos a propósito de un titular que yo había hecho. Una cosita simple, así, Ponce se da 6 meses para vender las sociedades Cascada. Y era verdad, digamos, le había mandado un hecho esencial y todo el cuento. Y el tipo me escribe y me dice, WhatsApp, dice, oye, ¿cómo se te ocurre decir que las sociedades Cascada son mías? ¿Acaso lo que hemos hablado no te sirve para nada? ¿Acaso no me entiendes? Pero son tuyas, todo el mundo sabe que son tuyas las sociedades Cascada. ¿Cómo vamos a decir ahora que no son tuyas, no? Y el tipo insistía en que no son de él. Detrás de eso hay algo, Detrás de eso hay algo. Insistió tanto que llamó a Juan Andrés ahí, ¿no? A Juan Andrés ahí, al dueño del... De hecho me lo dijo, voy a llamar al dueño de la tercera, voy a tener que hablar. En esos mismos días, a Jorge Andrés. Te mandó una cabeza de caballo allá. Claro, me lo dijo. Por escrito, no, lo puedo demostrar. Y por esos mismos días se estaba gestionando el crédito, como de $400 millones que le hizo Corbanca a Julio Ponce para salvarse. Imagínate, yo, un periodista chiquitito, ahí, tratando de defender
la verdad, ¿no? Y el tipo gestionando 400 millones de dólares con los dueños del banco, que también es dueño del diario, puede llamar al dueño del diario para que te pare los carros. La verdad es más barata que eso, po. Tuvimos que empezar a ocupar las memorias de SQM, de las cascadas después, para empezar a decir que el tipo era dueño de las cascadas. El Juan Antonio Guzmán, los más viejitos se recordarán que fue ministro de Pinochet, ¿no? También fue presidente de SQM hasta hace poco. Él y Vigi. ¿Sí? Ponce tenía a 2 ministros de Pinochet sentados en el directorio de SQM. Claro. No es poco, no es menor. Uno es Guzmán y el otro era Vigi, ¿no? Guzmán, siendo presidente de SQM, también me dio una entrevista. Ese sí me dio una entrevista, digamos, para el caso de las platas irregulares. ¿Qué le fui a preguntar yo? El involucramiento de Ponce en el tema, ¿no? Parto con eso. Perfecto. El tipo estaba con 2 abogados al lado que respondían en voz de él y 2 asesores de Extern, de las hermanas Velasco, la agencia de lobby y de comunicación externa, que también respondían en voz de él. Yo le dije que por supuesto eso no se lo podía permitir, que cómo se le ocurría, y le seguí preguntando por Ponce. El tipo se choreó, golpeó la mesa, se levantó y ¿qué hizo de nuevo? Llamó al diario, ¿no? Llamó a los dueños del diario también para que a este periodista que de nuevo que estaba buscando la verdad... Otra cabeza de caballo. Segunda cabeza de caballo. Ahí debo reconocer que no recibí presiones del diario. En ninguna de las dos. En ninguna de las dos no recibí presiones fuertes. Sí tuve conversaciones y fueron algunas pencas, digamos. Pero en ningún momento me dijeron deja de hacer esto. ¿No? Es que así no se manejan las cosas. Pues, así no se manejan las cosas. Ahí está el ministro. Claro, porque tampoco te lo van a llegar y decir a la cara, ¿no? Ahí está el señor Guzmán, ¿no? Para que sí, ese es un tipajo. Sí. Un operador político, él es un operador empresarial político. De los tiempos de la dictadura. De los tiempos de la dictadura, este señor de claro, una cosa es que te censuren así a la cara y otra cosa es que te lo den a entender. Ojo con eso, que a veces yo soy un periodista más viejo también, así que no es que me lleguen y me tiren la pachota encima y me quede callado. Muchachos, siempre recordar en esta sección que nosotros estamos obviamente por la libertad de expresión y no sé si usted, pero yo obviamente también estamos con que las líneas editoriales, cada medio tiene obviamente todo el derecho y el legítimo derecho de tener la línea de expresión que quisiera, la línea editorial que quisiera. Si el problema acá es cuando, ¿qué se entiende por un medio de comunicación social? De ahí la palabra, ¿no? Si está hecho realmente para contribuir desde esas distintas veredas de pensamiento para una real, ¿no? Libertad, un crisol de ideas en una sociedad, o están hechos básicamente para protegerse y proteger los intereses de un grupo de personas y de este grupo de privilegiadas personas, ¿no? Esa es la pregunta de fondo de por qué tenemos y qué legislación deberíamos tener. O el interés corporativo, Fede. Ese es el tema. Exacto. Y esto lo pasan en las clases de formación periodística de todas las universidades de Chile, todas, digamos, claro. De las más pobres hasta las más cuicas. Y por eso, el periodista está ahí para defender el interés público. Claro, no el interés claro. Todos los medios tienen legítimo, te decía, legítimo derecho a tener la línea editorial que quieren, obviamente, ¿no? De eso se trata de una sociedad de libre expresión. Pero, y aquí hay legislaciones que lo han hecho así en otras democracias, hay que ver quiénes son los dueños y por qué quieren esos medios de comunicación, ¿no? La tenencia de estos medios de comunicación. ¿Cuál es el aporte que hacen realmente o no? Para cerrar este tema, entonces, Sergio, Héctor, ¿en qué pie está el señor hoy, Sayé, ¿no? ¿Cómo se encuentra hoy entonces el que fuera el imperio de Álvaro Sayé? Héctor. Sí, está muy demacrado el imperio, ¿no? Sigue siendo grande, pero tiene poco horizonte, la verdad. ¿Ya? Porque le va a ser muy difícil sostener sus inversiones, su empresa. Es muy probable que termine de desaparecer como accionista minoritario en Corbanca, Itaú Corbanca, hoy día tiene el 26%. ¿Ya? Él controlaba el banco antes de la fusión, obviamente, y por lo tanto hoy día bebe nomás de las ganancias de Corbanca, de Itaú Corbanca, pero como dice Sergio, no está ganando plata tampoco el banco, y por lo tanto no tiene la vaca lechera, de donde le llegue plata. Ya. El CMU está generando un poco de plata, que estamos hablando de las empresas grandes, no las que le generan ingresos de verdad. El CMU le está generando un poco de ganancias, pero la verdad es que es muy acotado, muy acotado para la inversión que ha puesto él, digamos. En el 2013 le puso $500 millones, Freddy, a SMU. 500 millones de dólares, distintas vías, le fue poniendo plata a él, porque si no nadie rescataba la empresa. Ni siquiera estaba abierta en bolsa en ese momento, entonces no había nadie que le pusiera plata. Yeah. Y por lo tanto hoy día, y tiene la empresa Biocor, que es una empresa que no es que esté perdiendo plata, pero él tiene problemas con los acreedores, porque él le sacó $200 millones a esa empresa, ¿no?
y se las autoprestó a él, agua arriba, a su sociedad. La sacó de Biocon, vendió malls y sacó la plata y se la llevó a él. Ya. ¿Te fijas? Y los acreedores ahora dicen, oye, pero ¿cómo me licuaste la empresa y ahora con qué nos vaya a pagar? ¿Y qué dices ayer? Oye, vamos a tener que cambiar el dueño, puede que nosotros los acreedores le compremos, ¿no? No tiene plata para pagar. Ese es el momento de Sayé hoy día, no tiene plata para pagar. Ya. ¿Y qué es lo que está haciendo? Bicicleteando como lo viene haciendo ya hace años, con préstamos no solo de los privados, no solo de bancos, no solo de inversionistas extranjeros, no solo de compañías de seguro, sino que de AFP. También hay plata puesta ahí. Les quiero hacer una pregunta. Trump hizo una nota a fin del año pasado sobre eso, de que este fondo que le prestaba plata también a Sayé. Sí, les quiero hacer pregunta a ambos para cerrar este tema. Si existiera realmente un Banco Central autónomo y una Comisión para el Mercado Financiero realmente autónoma, ¿este señor Sayé seguiría siendo el empresario que es hoy? ¿Qué creen ustedes? Bueno, Héctor lo ha investigado y ha hecho varios reportajes. Yo he sido testigo, ¿no? De que, porque Héctor le ha hincado más el diente a Sayé, igual que Iván Weissman, ¿no? Y yo he sido testigo que ninguno de esos casos que han levantado, tanto Weissman como Cárcamo, han terminado, digamos, en cuestiones legales, ¿no? La Superintendencia de Banco en su momento, todo esto con el tema de los límites, ¿te acordás? Con las triangulaciones de SMU, qué sé yo, escondió los cambios regulatorios que hizo, cuestiones menores, ¿no? Entonces, ¿quién estaba? Rafael Berguán, de superintendente, me parece. O sea, si está Rafael Berguán, también qué garantías te da, ¿no? Entonces, claro, yo creo que... ¿Quién es Rafael Berguán? Lo conocemos como columnista y todo lo demás, pero ¿cómo lo podríamos definir? Para entender lo que están diciendo. Él venía del Banco Chile, es economista del Banco Chile, y después asume con su superintendente de banco con Piñera, en el primer gobierno de Piñera, asume en reemplazo del superintendente que se llama Carlos Budneich. No sé si te acuerdas, Freddy, yo creo que Sergio se va a contar, pero ¿por qué es importante Budneich? Porque ese tiempo era el presidente de la asociación de banco, era Hernán Sommerville. ¿Te acuerdas de ese gringo, así, claro, pelo ¿no? Las chaquetas rayadas, el londinense, ¿no? Claro. En ese tiempo se hizo una circular que hizo la superintendencia de banco fue una copia de una propuesta de la asociación de banco, y la hizo Budneich, que era este tema de cuando tú pedías un crédito, la gente reclamaba que estuvieran atados seguros y otros cobros, ¿no? Las ventas atadas, que le llamaban. Perfecto. Y Carlos Budneich tuvo que salir después de una serie de escándalos que tenían que ver con eso. Y ahí llegó Rafael Berguán en el 2011-2012. Y él está cuando Sayé entra en crisis en el sistema financiero, y es Rafael Berguán efectivamente el que mira para el lado cuando Sayé está incumpliendo los límites de préstamo. Y eso en 2013. Y luego viene en 2015 que lo sancionan por también vulnerar otro tipo de límites, en este caso los préstamos a las sociedades cascadas. O sea, este empresario es un empresario, ¿cómo decirlo, no? Imprudente puede ser, temerario, esa es la palabra, ¿no? Es un empresario temerario. Entonces, mantiene expuesto el sistema financiero. Por eso mismo es que en el 2013 él tuvo que ceder el control del Banco Corbanca, justamente después de que lo rescató el Banco Central y Banco Estado, se vio obligado a ceder el control del banco. Perfecto. Sin embargo, pese a eso, hoy día es un grupo empresarial muy complicado. Si llega a tener problemas de pago de deuda, por ejemplo, empieza a arrastrar a otro en el sistema financiero. Entonces, el sistema financiero hoy día, pese a que el Banco Central es autónomo y todo lo que decimos al respecto, sin embargo, está permanentemente disponible para rescatar a un banco, más que para corregir la situación que está pasando detrás de un banco, cuando hay controladores temerarios como este personaje. Exacto. Y si a esto le agrega que sea dueño de un medio tan importante, entonces tenemos un problema para la democracia, para el interés público, porque no sabemos bien cuando ocurran hechos que tienen que ver con este grupo, si realmente los medios van a estar auscultándolo o realmente los medios van a estar actuando en función de la relación de propiedad entre los medios. Aquí tenemos un problema de falla de mercado del sistema medio, porque un empresario bancario, un gran empresario, no debería ser dueño de un medio, porque pone otro interés en juego. Muy bien, me parece una gran reflexión, y también ir entendiendo cómo funcionan los medios, ciertos medios, ¿no? Luxic también es dueño de un medio, ¿no? Y de varios. otro banco. De varios medios. Y además Carlos Heller también, ¿no? Carlos Heller, mira, Banco Falabella, además de un montón de cosas y Mega, ¿no? Oye, se lleva entonces a tener un grupo de empresarios, un banco y unos medios, ¿no? Es como una triangulación perfecta, ¿no? Y también... Yo conozco los intereses del dueño de la red, en Chile.
Ya. Ángel, ¿no? Sí sé que tiene un montón de otros medios de comunicación en otros países. Y en Argentina tiene un lío más o menos importante con la propiedad de un medio de comunicación allá. Pero no sé si en Chile tendrá otros intereses que estén en juego, digamos. Y ahí ustedes ven la línea editorial que tiene la red, ¿no? Que no se compromete con ningún interés corporativo, sino más bien trata de reflejar lo que está pasando en el país. Pero el resto de los canales, Mega, TVN, que es del gobierno, no es un canal estatal, es del gobierno. Sí, hay que definir también su función pública, TVN, otra cosa que está ahí pendiente. Oye, es clarísimo, o sea, tú ves la pura TVN y te das cuenta que es del gobierno de turno, no es un canal estatal como la BBC que atraviesa, ¿no? los gobiernos. Mega, Carlos Heller, el 11 internacional hoy día, ¿no? Y Canal 13 de Luxi. Entonces tiene el sistema mediático totalmente coaptado. Totalmente coaptado por el... Muchachos, nos quedan 8 minutos y porque hay otra triangulación que le hemos estado destapando, que se está dando mucho también, ¿no? Que son las sociedades anónimas que controlan el fútbol chileno. Hemos hablado harto de blanco y negro, todo lo que ocurrió ahí en su momento con el señor Moza, el señor Vial, etc. Pero ahora sabemos que hay un nuevo directorio en Azul Azul, la controladora de la Universidad de Chile, y llega una ex superintendenta de pensiones a ser parte de todo esto, la señora Tamara Agnich, que también tuvo su momento de fama, ¿no? Ahí está, en algún momento también como superintendenta de pensiones, ex superintendenta de pensiones. ¿Quién es ella y por qué? Y ¿quién finalmente queda a cargo o controla la Universidad de Chile hoy, ¿no? ¿Sergio? Don Sergio. Tactical Sport es un fondo de inversión privado, Freddy, que es administrado por Sartor. Sartor es una empresa financiera de Sanhattan, menor. ¿Una jefe? Sí, una jefe. Tiene varios como negocios, ¿no? Es menor, digamos, o mediana, si quieres, ¿no? Sartor. Sartor. Tipos que vienen de Euroamérica, de otras, digamos, formaron Sartor en su momento. No es la gran administradora de fondos de inversión en Sanhattan, pero tampoco es tan pequeña, es mediana. Ha sido conocida por qué. En el último tiempo, antes de que creara Tactical Sport, este fondo de inversión privado, porque Gino Lorenzini empezaba o invertía en los fondos de inversión que administraba Sartor, ¿ya? Cuando Gino Lorenzini como que empezaron a mirarlo y a objetarlo, él dijo, bueno, yo no voy a traspasar todas mis inversiones a Sartor, ¿no? Y empezó a ocupar los fondos de inversión de Sartor, un aportante, como un aportante más. Habría que mirar muy bien ahí por debajo del agua si es que era un aportante de los fondos o era más arriba, porque yo he escuchado versiones de distinto tipo, pero más allá de eso, la elección de Gino fue Sartor. Otro empresario, digamos complejo, ¿no? Que estuvo relacionado con Sartor en su momento fue Alberto Chan. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Alberto Chan, hoy día de estar tomándose un vino ahí en Malta, en las costas, ¿no? De Malta, claro. ¿no? Con Malta. Sí. Escapó a Malta y allá se quedó y allá está, digamos. Carlos Gajardo llevaba una investigación en contra de él, ahí quedó la cuestión porque nunca lo pudieron extraditar. A los gerentes y gerentas del Grupo Arcano, que era su empresa, casi todos fueron sobreseídos, salvo un par, ¿no? Que están todavía esperando proceso. Nicole Sumastre es una de ellas. Pero Chan se salió con la suya, está en Malta y no vuelve. Claro, su negocio se cayó, todo el cuento, pero tenía muchas inversiones afuera, entre ellas terreno en la isla Mosquito, viste que era amigo de Richard Branson, este gallo de Virgin Mobile. Claro. Y todo ese cuento, ¿no? Ahí está con Ricky Martin. Se codea el señor Chan, ¿no? Y ayer, ¿qué tiene que ver con Sartor, con este fondo que Sartor tenía plata metida en el Grupo Arcano? Mira, lo que hacía el Grupo Arcano era básicamente ofrecerte una rentabilidad así, pero primero no podía ofrecer rentabilidad, Fred. O sea, no podía ofrecer rentabilidad, ¿no? Está prohibido por ley que te digan, oye, si tú me pasáis tu plata, yo te la devuelvo en tantos años con una rentabilidad del 5%. Flor, ¿no? Y eso no se puede hacer, porque nadie te puede garantizar que va a rentar 5%. Porque el mercado, ¿no? Claro, se supone que nadie es privilegiado. Claro, entonces estos gallos de Arcano andaban con esta cuestión así y todo el puesto, ¿no? Además era medio ilegal porque eran pagaré, no era una inversión así como tradicional, no tenían acreditaciones de la superintendencia ni nada, invertían, se supone, en empresas innovadoras. El currículum de Chan decía que había invertido en Google, cuando Google no la conocía nadie, el 1%, que después vendió ese 1% y se forró. Cuando le preguntamos a Google, los pollitos. ¿Quién fue Felipe Aldunate? Le preguntó a Google, ¿no? Claro. Y a Stanford, Mercurio Inversiones. Dijeron,
No, y se nunca renovó el directorio. Ni lo conocemos, dijeron, de hecho. Bueno, Claro, ese que era el director. pero Arcano en algún momento tenía muchas lucas, digamos, más de $100 millones administradas de distintas personas, sobre todo de judíos, ¿no? Porque tenían, como con la comunidad, digamos, judía, tenían una ligación muy cercana, ¿Ya? a propósito de quienes conformaban el grupo Arcano, casi todos eran de ahí, y ahí hay mucha plata, tú sabes, ¿no? Entonces invertían esa plata, y los que se calentaban en Sanhattan, los que se calentaban con esta rentabilidad, también invertían ahí. Ahí había gente del Banco Santander, Héctor, de la corredora, el tesorero, gallos que trabajaban en empresas financieras potentes, Freddy, ¿Ya? y invertían su plata en su propia empresa, iban a donde Chan porque creían que iban a obtener más plata. Ya, sigamos con Sartor entonces para llegar a la U, ¿no? ¿Cómo llegamos? Sartor fue uno de ellos. Sartor fue uno de ellos. Perfecto. Y Sartor, bueno, lo vamos a contar un poquito más adelante, pero Sartor se jodió Chan, fue uno de los pocos ya. Nos quedan 5 minutos. Para el próximo capítulo. Ya, nos quedan 5 minutos, al menos dejemos lanzada, ¿no? ¿En qué consiste la llegada de Agnich a la Universidad de Chile? Sí, bueno, Agnic. Agnic llega como directora, ¿no? de Azul Azul, que es la sociedad matriz o la concesionaria de la Universidad de Chile. Tamara Agnic fue superintendente de pensiones en el gobierno de Michelle Bachelet cuando se hizo la reforma tributaria. Antes estaba encargada de la unidad de análisis financiero de la UAF por muchos años. Llegó a ser superintendente de pensiones y fue la que aprobó las fusiones entre Argentum y Cuprum y Acquisition y Provida. Muy polémica. Acquisition y Cuprum, o sea, Acquisition y Argentum, ninguno de ustedes la conocen, ¿cierto? Bueno, porque no existen. No son AFP que existen, eran AFP de papel. Eran de papel. Que crearon tanto Cuprum como Principal para funcionarlas con sus AFP de verdad, ¿no? Y aprovechar un efecto tributario que se llama Goodwill, Freddy, que dejó de regir en 2015. En 2015, a propósito de la reforma tributaria de Bachelet. ¿Por qué? Porque Bachelet lo identificó como una especie de exención tributaria que los empresarios no estaban ocupando bien y que la ocupaban para, en el fondo, eludir o evadir impuestos, ¿no? Pero legalmente. Oye, pero ahí se está defendiendo la señora Agnich en esta entrevista de junio de 2016, escrita por usted, ¿o no? 2015, no veo bien si es 6 o 5. 2015, claro. Pero, sí, una entrevista que Sergio le hizo. Después se crea la comisión investigadora, después, ¿no? Y no dura mucho más en el cargo. Dice que Argentum no es papel. Claro, yo la fui a apretar y le dije, bueno, Argentum es una AFP, porque usted acaba de permitirle a Cuprum, ¿no? Digamos, a la matriz de Cuprum, Principal, perdón, me equivoqué en el dato anterior. Principal, que cree Argentum. O sea, Principal ahora tiene Cuprum con todos sus cotizantes y Argentum vacía. ¿Para qué le permitió esto, le digo yo? Me dice, no, porque ellos van a fusionarla y qué sé yo, y traen muchos beneficios para la gente. ¿Cuáles beneficios? Lean la entrevista, por favor, es reveladora. ¿De cuáles beneficios? No, a lo mejor abren más locales. Usted sabe que crearon esta otra FP para fusionarse y aprovechar un descuento tributario de $130 millones y lo hicieron un día antes que la reforma tributaria de Bachelet se aprobara. O sea, un día antes, Freddy. Increíble. Se aprueba la reforma, al otro día no podía. Espérate, gracias a esa fusión que permitió la superintendenta, entonces, esta superintendente en su momento, la fusión le permitió a esa empresa deja de recaudar 130 millones de dólares. Dejamos de recaudar y a favor de la empresa, entonces. Y lo aceptó, y lo permitió esta superintendenta un día antes de que saliera la ley. No, es que, Sergio, déjame ahí precisar algo. Lo que pasa es que la reforma pone como tope el último día del 2014 para poder hacer este tipo de operaciones. ¿Ya? La ventana máxima era el 31 de diciembre del 2014. Entonces, y se hizo pocos días antes, se hizo la aprobación de ambas fusiones, porque son dos fusiones, ¿no? Que dice Sergio, ojo, porque entre las dos suman más de 400 millones de dólares de beneficio tributario. Básicamente lo que es, Freddy, es que una empresa tiene un valor que se llama libro contable, es como lo básico, ¿no? Pero que no es comercial, no lo has verificado con todo el mercado, ¿ya? Entonces tú tienes una empresa que vale 10, pero cuando tú la vendes, la empresa la vende, imagínate, en 20. La diferencia entre una y otra es el beneficio tributario que se llevan. Entonces necesitaban hacer esta operación, digámoslo, trucha, de fusionar una empresa falsa de papel con una real para obtener el beneficio tributario. Y estos son los argumentos que dice Sergio, ¿no? ¿Ya? De que iban a beneficiar a los afiliados. Y nunca tuvo ningún beneficio para los afiliados. Disculpa, ¿y esta señora lo habría permitido eso? ¿Tanto poder tiene una superintendencia de AFP de poder permitir esto? Lo aprueba, lo permite, lo aprueba, lo defiende, y además es temeraria y señala que Argentum no es una AFP de papel cuando todos sabían
que era un papel nomás que se estaba haciendo para aprovechar un beneficio tributario. Oye, le damos parte de esa entrevista que tú le hiciste, Sergio. Ahí está, mira. Ese mismo año yo fui a la fiesta de la Asociación de FP con Mira, Héctor. ahí está. Usted ha podido contratar esos beneficios, dice, esta FP lleva poquito, hay todavía un lapso de tiempo en el que nosotros vamos a tener que hacer una revisión de las cuales son esas condiciones y comenzar a hacer exigencias. Y usted le dice, Sergio, o sea, está diciendo que Argentum no es una FP de papel, pero se crea con la única finalidad de fusionarse con Cuprum, una FP que ya existía. Y ella dice, bueno, ahí tenemos una diferencia conceptual, pues si fuera así, todas las AFP serían de papel, ya que todas se crean en base a un proyecto. Esta es la respuesta que te da entonces Freddy, la señora Agnich. Déjame agregar un dato. ¿Ya? El presidente de Cuprum, en ese momento, creo que todavía, no estoy seguro, era Hugo Lavados. Hugo Lavados, ex superintendente de Valor Inseguro, ministro también, y qué sé yo. ¿Ya? Y a fines de ese año, de ese mismo año que yo hago la entrevista, la asociación de FP, y creo que estaba Héctor también, nos invita a su fiesta anual. ¿Ya? En Sanjata. Que hacen ahí en Sanjata, en ese parque que está en Vitacura, que tiene un bonito ¿El restaurante. mestizo? El mestizo, claro. Eran buenas las fiestas. A toda raja la fiesta. Eso es lo bueno de cubrir economía. Entonces, sí, ¿y la asociación de FP dónde saca plata para arrendar este lugar y todo? ¿Ya? Bueno, ¿Ya? ¿de dónde será? Pues de las comisiones que cobran por la gestión de Ya. los activos. Dale, dale. Y ahí estaba invitada ella, ¿Ya? Tamara Agni, que estaba invitado Hugo Lavado también como presidente de una FP. ¿Ya? Ambos son de C, ¿no? O parece que Agni es PPD, no sé, pero son concertación, ¿no? Ah, ya. Ya. Y se abrazaban, Freddy, conversaban como los buenos amigos que son. Y yo estaba ahí al lado, sacándole fotos, mirándolo, ¿no? Y me preguntaba todo el rato qué tanto habrá tenido que ver la relación entre ambos para haber aprobado anteriormente esta fusión. Si fue por eso, o fue más bien por una visión pro mercado que tiene Agni, digamos, o simplemente no sabía Ya. que estos gallos iban a invocar un beneficio tributario. Digamos, están todas las alternativas. Lo concreto Oye, es que... se nos acabó el tiempo, pero dejaste lanzado para la próxima semana. Entonces, profundizar, ¿no?, en este grupo Sartor y la controladora a partir de él que tiene la Universidad de Chile. Porque además estamos hablando, Hugo Lavado fue rector de la Universidad de Chile también, ¿no? En sumé, o este otro no Lavado. estoy seguro. Bueno, ahí, No, bueno, no. ya, otro Lavado. Ah, ya. Pero controla la Universidad de Chile, entonces cuyo nombre y en el directorio está la Universidad de Chile. Entonces, ¿le parece que lo analicemos también, esta figura de Agnich, pero también que en este grupo Sartor y que estaría controlando el equipo de la Universidad de Chile la próxima semana? Ya pues, porque yo tengo ahí unas comunicaciones entre Alberto Chan y la gente de Sartor que quedaron en la carpeta investigativa del caso que se discutió en tribunales, por lo tanto público, y a lo mejor podemos tirar algunas cositas. Próximo martes, Pauta Stock, entonces con don Sergio Jara, con don Héctor Cárcamo. Muchachos, que tengan una buena semana. Hasta la próxima. Gracias, que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Y también nosotros nos despedimos y te agradecemos la sintonía desde el escenario del Poder desde Stock disponible desde Día X. Hasta la próxima. Chao.